y como muestra toda la evidencia empírica, no existe prosperidad económica sin libertad económica. Justamente en materia económica, los presidentes de la llamada generación del 80 no hicieron otra cosa que lo que nosotros proponemos hoy en día: un Estado restringido a sus funciones esenciales y libertad para producir, trabajar, comerciar y circular. Gracias a ellos, Argentina se pobló, hubo orden, progreso y oportunidad a lo largo y ancho de la patria. De ser una tierra de bárbaros, pasamos a ser una tierra de oportunidades para millones de inmigrantes que llegaron para forjar su propio destino. Antes de ver el video te pedimos que te suscribas al canal, que nos sigas en nuestras redes y sobre todo, si te interesan algunas de nuestras propuestas, que te pongas en contacto con nosotros porque estamos en plena campaña de afiliación porque nos queremos presentar en las próximas elecciones. Ahora vamos con el video. Hola, esto es Dato Mata Relato. En el capítulo de hoy vamos a alejarnos un poco de las cuestiones de coyuntura que veníamos viendo y nos vamos a centrar en historia argentina, historia económica argentina, y quizás si este video tiene éxito y si se ve que hay una reacción positiva en los comentarios, o negativa puede ser también, puede ser el primero de una serie de capítulos de historia argentina. En el capítulo de hoy vamos a hablar concretamente de la llamada generación del 80, el orden conservador, el régimen oligárquico, el roquismo, digamos, tiene distintos rótulos este periodo de la historia argentina, y la importancia que vemos en discutir qué fue la generación del 80 pasa por la discusión política también, o sea, no nos aleja del todo de la coyuntura. Es sabido que desde que asumió el gobierno, incluso desde antes, libertarios y liberales han querido instalar la idea de que Roca y toda esa generación, o sea, insisto, la generación del 80, eran una especie de un grupo de anarcocapitalistas. Y de hecho, como vimos en el recorte que pusimos en la apertura de este video, del 2 de abril de este año, del acto de Malvinas, Milei hace gala de esta perspectiva de la historia. Y antes de arrancar con los datos, que es la especialidad de la columna, hacer una aclaración o una reflexión. En general, todos los gobiernos burgueses, digámoslo, de la Argentina, hacen uso de la historia para poder legitimar sus políticas. Hace unas pocas semanas, nuestra compañera Marina Cabat, en su columna y además en el programa del canal Hay Plata, hablando de Moreno, explicó cuáles son los usos que hace el peronismo de la historia y de un supuesto paraíso perdido que habría sido el primer peronismo. Bueno, acá la lógica es la misma. Milei usa la historia, en este caso toma como referencia a la generación del 80, para decidirnos básicamente todos estos políticos o aquellos políticos aplicaron políticas liberales de no intervención del Estado, de achicamiento del Estado, de no intervención en la economía, y la economía argentina creció muchísimo, que fue el periodo de mayor expansión de la historia argentina. Bueno, esto último es cierto, digamos, fue un periodo de muchísima expansión, pero lo que no es cierto es que hayan sido liberales en los términos en los que plantea Milei. Y vamos a ver, y se habrán dado cuenta un poco por el título de la columna, que en muchos de los aspectos o muchas políticas centrales del roquismo o del orden conservador, hoy Milei los estaría caracterizando como socialistas directamente. Por mucho menos a Larreta se lo tildó de socialista. Entonces, vamos a ir viendo una serie de puntos de las políticas de la generación de 80 para demostrar que no solamente no eran liberales en los términos que lo plantea Milei, sino que incluso, vamos a leer algunos documentos, algunos relatos, tenemos algunos casos en los cuales los propios dirigentes de aquella generación de políticos, casi como viajando en el tiempo, le está respondiendo hoy a Milei acerca de lo que él está haciendo o lo que pretende hacer en términos de política económica. Bueno, ahora vamos con eso. Primero que nada tenemos que repasar algunas cosas que se suelen ver en el secundario, que es el recorte cronológico. La generación del 80 es aquel personal político que gobernó la Argentina entre 1880 y 1916. ¿Por qué 1916? Porque en ese año asume Hipólito Yrigoyen con la nueva ley electoral sancionada en 1911, conocida a la posteridad como la Ley Sáenz Peña. Los personajes más relevantes de esta generación son ya el ultra conocido Julio Argentino Roca, pero también tenemos figuras muy importantes
del periodo y cuyos nombres capaz que nos resuenen, como por ejemplo Juárez Elman, Luis Sáenz Peña, el propio Roque Sáenz Peña, el hijo del anterior, Figueroa Alcorta. Tenemos una serie de cuadros políticos que tienen mucha relevancia en el periodo y que son muy dominantes por ciertos momentos. En cuanto a los logros de la generación, el primero y principal, y por el cual es reconocido por todo el mundo, es la consolidación del Estado Nacional. O sea, el Estado Nacional venía de un proceso de construcción más lenta, más rápida, desde la década de 1860, y ya para la primera presidencia de Roca, ese proceso se había consolidado. Otra de las dimensiones por la cual es reconocida esta generación es por lo hecho en materia económica. Este periodo de más o menos 30 años coincidió con el periodo de mayor expansión económica sostenida en el tiempo de toda la historia argentina. Para darnos una idea, voy a tirar algunos números para que se vea la magnitud de ese crecimiento. Entonces, entre 1870 y 1916, la población, por ejemplo, crece 4,5 veces. El PBI per cápita crece más del doble. El PBI global crece más de 10 veces. Las exportaciones, ahora sí, entre 1880 y 1916, crecen casi 10 veces. Y la red ferroviaria pasa de tener 177 kilómetros en 1870 a 33.000 en 1915. Es un crecimiento muy importante. Y ese crecimiento de la red ferroviaria ubica a la Argentina en el top 10 de países con mayor extensión de kilómetros de vías. Este crecimiento económico se plasma después en el nivel de modernización de la sociedad argentina. Pensemos, y voy a citar a un especialista en historia internacional, historia de la diplomacia internacional argentina, que es Archibaldo Lanús, voy a dejar la referencia abajo, y dice lo siguiente: en una generación la Argentina pasó del malón al subte y de la carreta al aeroplano. O sea, esa frase me parece que es espectacular porque marca el nivel de transformación que sufre la Argentina en solamente unas pocas décadas. Ojo, no caigamos igual en el mito libertario según el cual la Argentina era una potencia en esa época, porque si uno no puede plantear que tenía un PBI per cápita muy grande, ese PBI per cápita era muy grande porque producía mucha materia prima, en este caso trigo, maíz y carne, con una población muy escasa. Y aún así, por más que tenga un PBI per cápita muy alto, que no llegaba nunca llegó a ser el primero del mundo, estuvo quizás en el top 10, pero nunca llegó al primer lugar. Si uno agarra el PBI global, o sea, el tamaño de la economía argentina comparado con las principales potencias del mundo o países de desarrollo medio, la Argentina está muy lejos de esos países, no es una potencia. Sí, es un país que tiene relativo éxito en su inserción en el mercado mundial. Ahora bien, estos serían los aspectos positivos. Si dejamos la explicación así, parece que estoy haciendo una apología del rockismo y de toda esta gente. Después vamos a las cuestiones negativas también, que son ultra conocidas por la población argentina, si es que prestaron atención a las clases de historia. ¿Cuáles son esos aspectos negativos? Que las condiciones de vida de los trabajadores. Pensemos que los trabajadores en ese momento, en su gran mayoría, trabajaban a jornal, en su gran mayoría no tenían jubilaciones. Toda la cuestión de la caja jubilatoria es una discusión para este momento casi anacrónica. No había obviamente indemnizaciones por despido, eso no existía. Las condiciones de trabajo eran tan malas que casi rozaban lo escatológico. Por ejemplo, voy a leer un fragmento muy breve de un informe que le hace Vialet Macé, que era un funcionario del segundo gobierno de Julio Argentino Roca. No es un zurdo, no es un integrante del Partido Socialista de Juan B. Justo. ¿Qué decía, qué le contaba este funcionario a Roca? Lo voy a leer. Dice: hay en esta industria algo que extrañará a vuestra excelencia. Es el cobro de 2 centavos por el uso de la letrina. ¿Y qué letrinas? Se puede pagar 5 por no usarlas. En Córdoba no ha entrado aún la civilización de la letrina y las fábricas de calzado cobran por el uso de sus pozos inmundos. ¿Qué extravagancia tiene la codicia? Ahí básicamente lo que está diciendo es algo muy que parecería espantoso hoy. Primero, que los baños eran un asco, pero además saber que los trabajadores tenían que pagar por usar el baño. Por lo cual había un control digamos, al interior de las fábricas que era muy intenso, no solamente porque estaban cronometrados los tiempos de descanso, sino que además esos tiempos de descanso no eran gratuitos, sobre todo si ibas al baño. O sea, no había ningún tipo de regulación del estilo, bueno, condiciones de sanidad o salubridad mínimas como tenemos hoy.
Y no estoy diciendo que hoy estemos en la mejor de las situaciones, ni ahora, ni el año pasado, ni en los últimos 10. Pero estamos hablando de una situación que es realmente dramática en los primeros años del siglo XX. Después, en cuanto a las condiciones de vida general, podemos tomar, por ejemplo, la vivienda. Ya son también famosos los conventillos que van surgiendo en esta época, que básicamente están destinados a alojar a los inmigrantes que llegan masivamente por estos años. Pues se podían dar situaciones como tener conventillos que alojaban de 20 a 70 personas y contaban con un solo baño, una sola letrina. También vamos con el tema de la letrina de nuevo. E incluso también dentro de los conventillos, en muchos casos, tenías habitaciones que estaban hacinadas con hasta 10 personas, incluso podía ser más. Es decir, las condiciones de trabajo y de vida eran realmente lamentables. Entonces, cuando nos quieren pintar que la Argentina era una especie de paraíso en la tierra, bueno, hay que tener en cuenta esto. Es un país de rápido crecimiento económico, pero que las condiciones de vida son muy malas. Y el movimiento obrero en este momento recién se estaba organizando para ir consiguiendo a lo largo de las décadas una serie de conquistas y reivindicaciones. E incluso, vinculado con lo que voy a mencionar más adelante, era muy común que los niños, por más que estuviera la ley 1420, que los niños hicieran algunos años en la primaria, abandonen el colegio y empiecen a trabajar en las fábricas o en el taller. Ojo ahí. Entonces, era impensable no solamente que lleguen a la universidad, sino que directamente era impensable que hagan la escuela secundaria. ¿Por qué la Argentina logra en tan poco tiempo ese rápido crecimiento? Bueno, la Argentina, una vez que se consolida como Estado Nacional, se inserta muy rápidamente, o mejor dicho, se termina de insertar muy rápidamente en el mercado mundial como un gran proveedor de materias primas, como dijimos hace un rato, de granos, cereales y carne, sobre todo en la última década del siglo XIX. Bueno, con una población tan pequeña, de hecho era tan pequeña que era necesario importar mano de obra, por eso la inmigración masiva, con esa población tan pequeña, el capitalismo argentino, o mejor dicho, el sector agrario podía conformar o dar vida a una estructura económica que podía funcionar sin problema. Pensemos que la Argentina, incluso hasta el día de hoy, es un país agrario, un país que vive básicamente la exportación de bienes agrarios y dependemos tanto de los bienes agrarios que hoy si tenemos una mala cosecha se derrumba, por ejemplo, la industria de la computación, cosa que uno dice ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero ese es el nivel de determinación que tiene en el ciclo económico argentino la actividad agraria. Bueno, en aquel entonces la estructura económica no agraria, o sea, todo lo que estaba por fuera del agro, era una estructura muy chica y por lo cual, a pesar de no ser competitiva, podía ser sostenida muy fácilmente con una estructura agraria que representaba la mayor parte del PBI en Argentina. Era una economía agraria muy grande y un sector no agrario muy pequeño. Entonces, la economía podía avanzar sin ningún problema, podía ser impulsada por ese sector agrario. Y la segunda respuesta a la pregunta que decía referente, bueno, a la explicación de por qué crece muchísimo la economía argentina, es que lejos de lo que nos quieren hacer creer ahora, incluso los propios peronistas, ojo, hay una historiografía peronista en la cual el Estado no intervenía antes de la llegada de Perón, o incluso antes de 1930, para ser, si quiere, más estricto. Bueno, lo que vemos es que el Estado, durante el rosquismo, interviene mucho en la economía. El Estado hace cosas. El Estado hace cosas para acelerar el crecimiento económico, el desarrollo económico en los términos en los cuales se estaba planteado en ese momento. Así que vamos a ir viendo punto por punto, por lo menos los más importantes, que marcan la política económica de este Estado rosquista que hace. El primer apartado, que lo voy a mencionar muy rápidamente, porque no quiero tener problemas con mi compañera Romina de Luca, pues ella ya habló de ese tema, es la política educativa que inaugura o que termina de consolidar el rosquismo. En el año 1884 se sanciona la ley 1420 que, entre otras cosas, garantiza la educación obligatoria para todos los niños del nivel primario. Bueno, tenemos gente que no es la posición oficial, si quiere, del gobierno, pero que forman parte de la Libertad Avanza, que está en contra de eso. O sea, reivindican a la figura de Julio Argentina Roca, pero critican una de sus políticas más progresistas, que es justamente la sanción de la ley 1420. Si no, miremos lo que decía, por ejemplo, Bertie Venegas Lynch sobre la cuestión de la educación obligatoria. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. ¿No crees que tienen que...
Yo particularmente no. No. ¿Qué hacen? No, esa es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor y muchas veces puede pasar en la estancia y sobre todo en Argentina que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Bueno, si uno toma a pie de puntillas lo que dice este muchacho, básicamente le está diciendo a Julio Argentino Roca y sus amigos que son colectivistas. Para esta gente igualitarismo es igual a colectivismo y estás a un paso de ser socialista. O sea, Roca está a un paso de ser socialista desde la perspectiva de esta gente. Vamos ahora con lo siguiente. Uno de los puntos clave de la política económica de Milei, por lo menos de lo discursivo, ojo, que había sido la dolarización, para los que estuvieron más atentos, esto después fue reemplazado en su momento por la libre competencia de monedas o la libre competencia de divisas. Porque Milei se desdijo, dijo que no, explicó que no, que en realidad no quería dolarizar, que eso no es el término correcto, sino que el término correcto es libre competencia de monedas. Es decir, habilitar que dentro de la economía argentina se puede usar cualquier moneda y que se termine imponiendo la moneda que prefieran los argentinos. Bueno, esa situación a la cual Milei querría llegar, aunque todavía no lo está, no parece que estuviera llevando adelante medidas en ese sentido, pero eventualmente si lo llega a hacer, lo que estaría haciendo es volver a una situación de lo que en su momento se llamaba la anarquía monetaria. ¿Qué es esto de la anarquía monetaria? Hasta el año 81, en la Argentina, había un sistema monetario que era un desquicio. Las provincias tenían 2 o 3 signos monetarios y además había dentro de la economía circulaban monedas extranjeras como la norteamericana, la inglesa y de otros países, la francesa, por ejemplo. O sea, había una libre competencia de monedas. ¿Qué pasa? Asume Roca en el año 80 y un año después lo que hace es terminar con esa situación. Es decir, termina con lo que ellos consideraban, insisto, una anarquía monetaria. Unifica el sistema monetario argentino bajo el peso. Bueno, lo que estaríamos haciendo, o sea, lo que en caso de que Milei tenga éxito con su política monetaria, es básicamente dar por tierra con uno de los grandes logros del roquismo, de la generación del 80, que es que en el país haya una sola moneda de circulación obligatoria y puede haber otras monedas para otro tipo de operaciones, pero que tiene que haber una moneda que organice la vida económica del país. Bueno, se ve que Milei, se ve que es muy común entre los economistas liberales, ignoran la historia, no saben nada de historia y empiezan a tirar frases o declaraciones que no tienen nada que ver. Por ejemplo, tratar de ligar su política actual con la del viejo zorro. Y por más que hasta la década del 30 no haya habido un banco central creado por liberales, también lo aclaro y lo podemos incluso charlar en una próxima columna, por más que no hubiera banco central, sí había una autoridad monetaria que organizaba la vida económica del país. La tercera política que quiero destacar de este periodo, que esta sí es abiertamente antiliberal, es el alto nivel de impuestos por importación. Lo que es la protección efectiva de una economía o el nivel de proteccionismo está determinado por varios elementos, como puede ser el nivel del tipo de cambio. Entonces, si la moneda está muy sobrevaluada, como era en este momento, en este periodo, era más fácil importar. Pero también hay otros mecanismos que se van a habilitar también por liberales en los 30, que son los controles de cambio, el cepo, hoy le ponemos ese nombre, es una forma de poder regular e intervenir en la economía. Bueno, en este entonces el aspecto más destacado era los aranceles a la importación, los derechos de aduana. Casi no había impuestos a las exportaciones, por lo cual, y tampoco había una estructura impositiva relativamente desarrollada, por lo cual la mayor parte de los ingresos del Estado Nacional venían de los derechos de importación. Y vamos a ver el siguiente gráfico para que veamos una comparación histórica y que se entienda lo que estamos hablando. Fíjense que esta serie que arranca en 1864 y termina en el año 2018, lo que nos muestra es que si uno toma qué porcentaje o qué peso tenían los impuestos a las importaciones sobre el total importado, el periodo que va de 1880, incluso un poco antes, hasta 1816,
Hago ese recorte porque estamos hablando de este momento. Esos impuestos a las importaciones eran más altos que, por ejemplo, en todo el periodo lo que va del siglo XXI. Por lo cual, acá estamos hablando de un nivel de protección arancelaria que es muchísimo más alto y en términos históricos es más alto que cualquier otro periodo. Y esta política de altos aranceles, que por eso insisto, no es una política liberal, es defendida por destacados cuadros de la generación del 80, como por ejemplo Carlos Pellegrini. ¿Qué le responde Carlos Pellegrini a los que quieren implementar una especie de liberalismo irrestricto? Por eso yo decía que algunos de estos relatos casi parece que le están respondiendo al gobierno actual. ¿Qué dice Pellegrini? Esto de atacar el proteccionismo y afectar principios del libre comercio es una manía de todos los diletantes, de todos los aficionados a digresiones, informaciones y floreos económicos, de todos los que se entretienen, entre nosotros, en discutir teorías sin la más mínima preocupación sobre los resultados de su aplicación práctica, como lo demuestra el que jamás hayan propuesto la fórmula de aplicación de esas teorías. ¿Qué es lo que entenderán hoy estos estatistas por libre cambio? Libre cambio era un término que usaban en la época para decir libre mercado, o sea, que se puede importar y exportar sin ningún tipo de, con aranceles muy bajos. Vuelvo sobre lo mismo. ¿Qué es lo que entenderán hoy estos estadistas por libre cambio en oposición a proteccionismo? ¿De qué manera aplicarían sus teorías a nuestra legislación aduanera, por ejemplo? Lo ignoro y probablemente ellos también. Y sentencia con esta frase, que tiene ecos hasta el día de hoy. No hay en el mundo hoy un solo estadista serio que sea librecambista. Después, bueno, no continúo con la cita para no aburrirlos, pero después continúa hablando de la historia de Gran Bretaña y dice, bueno, Gran Bretaña hoy es librecambista, pero en su momento cuando empezó a desarrollarse no lo era, y ahora le quieren poner a todo el mundo el libre cambio porque, bueno, ya su industria es la más potente del mundo. Entonces necesita que los demás sean librecambistas para poder exportar a esos países sin ningún problema. Bueno, eso le responde Carlos Pellegrini a los que son liberales teológicos, por decirlo de alguna forma, liberales fanáticos. Y de hecho, no solamente, digo, para cerrar este apartado, los niveles de protección no solamente se ven en el discurso, no solamente se ven en la estadística de impuestos aduaneros, sino que incluso lo podemos ver en los pactos políticos, porque el Partido Autonomista Nacional, que es el que gobierna la Argentina, o sea, cuando uno habla de la generación del 80, tiene que hablar del Partido Autonomista Nacional y la hegemonía de ese partido. Uno de los puntos clave para cerrar ese pacto que consolida a esta agrupación política es que así como se establece un modelo económico muy vinculado a la exportación de granos y cereales, la contracara de eso, los acuerdos con las clases, las burguesías del interior, por ejemplo, con la burguesía tucumana o la de Cuyo, son los altos niveles de protección de los ingenios azucareros y de la industria vitivinícola de San Juan, de Mendoza y de toda esa región. Entonces, hay industrias que están altamente protegidas en un mar de altos niveles de protección, como vimos al principio de esta sección. Y para concluir este bloque, mientras Milei habla de un Roca anarcocapitalista, uno ve que mientras el personal político burgués de ese momento era altamente proteccionista, que defendían ese proteccionismo en los discursos, en las discusiones públicas, en el Congreso, por ejemplo, el único partido de principios del siglo XX que era verdaderamente librecambista era el Partido Socialista de Juan B. Justo, con el argumento de que los altos aranceles a las importaciones lo que hacían era encarecer los bienes de consumo popular. Entonces, fíjense cómo hay una inversión de la historia que hace el discurso dominante hoy de Milei. El cuarto aspecto que quiero destacar de la política económica de este periodo es el tema del equilibrio fiscal o del no equilibrio fiscal. Milei constantemente nos cuenta una historia según la cual con la democracia, desde Irigoyen en adelante, con el populismo, digamos, de acuerdo al discurso, hace un recorte distinto. Pero en general lo que plantea es que con la generación del 80, una vez que termina ese periodo, se abre en la Argentina una historia de constantes desequilibrios fiscales. Un poco repasando la columna sobre el superávit fiscal y sobre el balance del gobierno de Milei,
para refrescar algunos conceptos, nosotros por un lado tenemos, cuando se hacen los cálculos de cuánta plata le sobra o le falta al Estado Nacional entre lo que gasta y lo que le ingresa, está el superávit primario, que básicamente es la relación gasto-ingreso sin tomar los pagos de deuda, y en ese caso, si tomamos esa variable durante el periodo 1880 a 1916, y vemos que la mayor parte del periodo hay superávit fiscal, o sea, hay un superávit primario. Ahora, lo que tenemos que tomar es el resultado financiero del Estado Nacional, que Milei lo hace en general cuando quiere criticar al kirchnerismo y también al macrismo, y está muy bien que tome esa variable, que lo que incluye el resultado financiero son los pagos de intereses de deuda. Entonces es realmente lo que le queda al Estado Nacional después de haber hecho todos los gastos en relación a sus ingresos. Entonces, cuando tomamos ese criterio, vemos que el cuadro que mostré recién cambia muchísimo. Entonces, entre 1880 y el 16, prácticamente hay déficit fiscal todos los años. Incluso en 1898, 2 años después de que supuestamente la Argentina era potencia mundial, según el Presi, la Argentina llega a casi el 10% del PBI del déficit fiscal, que es un montón. Es realmente escandaloso en los términos de un liberal. Entonces, si tuviéramos que poner el rótulo de alguien de degenerado fiscal, claramente esta gente no escapa de eso. Y de hecho, al margen de las estadísticas, y aquí voy a citar a una persona que hace unos meses me bloqueó, que es Lucas Liach, escribió hace muchos años, un libro con el profe Pablo Gerchunov, que es un libro de historia de las políticas económicas argentinas. Se llama Un ciclo de la ilusión y el desencanto. Donde marca justamente esto, que entre 1883 y 1912 solamente hubo 2 años de superávit fiscal. Estoy acá citando a liberales, no estoy citando de momento a zurdos ignorantes. Entonces, digamos, tenemos que dejar de macanear un poco, porque lo que termina haciendo Milei con esta mitología de la generación del 80 es lo mismo que hacen los peronistas con el primer peronismo, el primer Perón. Y que en general esa manipulación de la historia tiene que ver con la necesidad de legitimar políticas actuales. Entonces, si tuviéramos que replicar, si tuviéramos que tomar como ejemplo lo que, o por lo menos parcial, en este aspecto puntual, lo que hacía la generación del 80 es, bueno, hay que gastar. Para complementar este bloque, que tiene que ver con las cuentas públicas, quiero hacer una mención sobre la presión tributaria, que era más baja en ese momento, pero uno lo que ve es que ya desde esa época los empresarios lloraban por los impuestos. O sea, esto de que uno ve, por ejemplo, a gente quejándose, en general empresarios pymes, quejándose de una presión tributaria que no se soporta. Bueno, ese llanto de las pymes actuales es el llanto de las empresas de hace 100 años, en medio del periodo de dominación roquista. Sobre esta cuestión, quería mencionar, parafrasear dos hechos puntuales. Por un lado, una gran movilización que habían organizado empresarios cordobeses por medio de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que era la agrupación empresaria más importante de la ciudad. Habían logrado movilizar una parte importante de la población, de la pequeña burguesía, de los trabajadores, en contra de los, cito literalmente, impuestos confiscatorios. Es decir, en medio de la Argentina liberal, que tanto destacan hoy los libertarios y los liberales, tenemos empresarios llorando por los impuestos confiscatorios. Y el otro hecho que quiero citar es un artículo de la prensa de 1901, en la cual también vuelve a aparecer en medio de una crisis económica. Vieron que había crisis en esa época también. En medio de una crisis económica, los empresarios intentaban justificar o explicar las razones de la crisis. Y dicen lo siguiente: los alquileres y los impuestos excesivos gravitan directamente sobre el salario del obrero, puesto que aquellos aumentan el costo de producción y lógicamente traen el mayor precio del producto, cuya venta y consumo bajan al mismo tiempo que se aminora el jornal del que trabaja. Es decir, como hay muchos impuestos, tenemos crisis económica y además tenemos que bajarle los sueldos a los trabajadores porque, bueno, el Estado se lleva todo. Es decir, este argumento que ya es insoportable, es un llanto insoportable de que el Estado cobra mucho impuesto, que se lleva toda la guita. Bueno, esto lo podemos ver ya sea en la Argentina de Julio Argentino Roca, en la Argentina
de Juan Domingo Perón en la Argentina de Cristina, de Alberto, y también en la Argentina actual. Es decir, esto es algo constante en la historia argentina. Y de hecho, si me apuran, podría decirlo que uno puede agarrar crónicas de otros países y el llanto va a ser siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque los burgueses, los empresarios nunca quieren pagar impuestos. Entonces, cualquier argumento en medio de una crisis económica va a ser utilizado para decir, bueno, no, el Estado se lleva todo. Y la quinta y última dimensión que quiero tratar en este video es la existencia durante la generación del 80 de un Estado que hace cosas y que en ciertos momentos o en ciertos aspectos es un Estado empresario. Ojo, un Estado que hace cosas, un Estado que estimula la economía y un Estado que, si la economía no lo hace él mismo. Veamos lo siguiente. Estos son los gastos o la inversión estatal en obras públicas comparando el periodo 1862 a 1875 y el que va entre 1876 a 1889. Lo que se ve es que en la década del 80, o en el periodo que va de los últimos años de Avellaneda y durante toda la presidencia de Roca y la de Juárez Celman, el gasto público en infraestructura se multiplica por más de 5 veces. Un crecimiento importante de ese gasto. ¿Y en qué se va de ese gasto? Acá sí está desagregado. La mayor parte, o sea, de ese incremento, o sea, más de la mitad de ese incremento es obra pública y edificios fiscales. Acá, por lo menos acá aparece mencionado con esa categoría. Estamos hablando de que se pasa de 3 millones de pesos fuertes a 60 millones de pesos fuertes. Se multiplica por más de 20 ese gasto. También aumenta muchísimo el gasto en la construcción de telégrafos, que se triplica. La construcción, mejor dicho, el dinero destinado a la construcción y a garantizar las ganancias de los ferrocarriles, pueden mencionar algo de eso, se multiplica también por 3, o casi por 3 veces. Y entonces estamos hablando, lo que podemos ver es un Estado que gasta mucho. Acá el Estado no se cruza de brazos y espera que el mercado haga todo, sino que el Estado hace cosas. El Estado quiere garantizar que la economía crezca lo más rápido posible. Y para eso tiene que gastar. Sobre la cuestión de los ferrocarriles. Los sucesivos contratos ferroviarios que se van a ir dando en el último tercio del siglo XIX, le dan muchos beneficios a las empresas ferroviarias. Sobre todo, en su gran mayoría son empresas inglesas. ¿Cuáles son esos beneficios? Y tenemos exención de pago de derechos de importación para los insumos, una carga fiscal muy baja, beneficios en cuanto a darle la tierra a los costados de los ferrocarriles. Pero acá me parece lo más importante que tiene que ver con la acción activa del Estado es que el Estado garantiza una ganancia mínima a las empresas ferroviarias que vienen a invertir. Ojo, no estoy diciendo que el Estado tiene que garantizar las ganancias de las empresas extranjeras. Lo que estoy diciendo es que el roquismo o este orden conservador no se quedó de brazos cruzados esperando que lluevan las inversiones, sino que tomó una política activa para tratar de convencer a las empresas que vengan acá. Y en ese convencer o en esa mesa de negociación, lo que está de por medio es el Estado garantizando una ganancia mínima. Esto se puede ver, por ejemplo, en la ley Mitre, que lo que establece es una ganancia garantizada del 7%. Si las empresas ferroviarias no llegan a ese 7% de ganancia, el Estado pone la guita, pone la diferencia. Entonces, es un Estado que está gastando constantemente. Pero además, otra parte del gasto en ferrocarriles que tiene que ver con el Estado es no solamente garantizar las ganancias, sino que el Estado se haga cargo de la construcción y gestión de los ferrocarriles. Para decirlo muy rápidamente, el primer ferrocarril que se instala en Argentina en la década de 1850 es estatal. Ahora, cuando nosotros hacemos un salto en las décadas y llegamos a 1914 como para hacer un balance de todo este periodo, uno puede ver que hay varios tramos del sistema ferroviario argentino que están que son de propiedad estatal y no son tramos cortos. Por ejemplo, tenemos el ferrocarril Central Norte que va desde Santa Fe hasta La Quiaca, pero pasa por Tucumán, por Jujuy, tiene ramales, La Resistencia, Santiago del Estero, Salta y en otras ciudades. Tenemos también el ferrocarril norte argentino
que va desde Santa Fe hasta San Juan, o sea, llega hasta de Santa Fe, o sea, el litoral, hasta el pie de los Andes, y pasa por Córdoba, o sea, tiene ramales en varias ciudades de Córdoba. También tenemos el ferrocarril de Formosa y Embarcación, los ferrocarriles patagónicos, tenemos el ferrocarril de Diamante, Curuzú, Cuatiá. Es decir, hay muchos ramales dentro del sistema ferroviario argentino que están a cargo del Estado y que son tramos que el sector privado no los quiere cubrir, pero que es necesario integrar al territorio nacional, ya sea por cuestiones políticas o por cuestiones de conformación de un mercado interno. Entonces, acá el Estado se hace cargo de las inversiones directamente. Y acá voy a citar a Juan Bautista Alberdi, que es uno de los próceres del liberalismo argentino. Él, bueno, lo que planteaba era que la Argentina tiene que llenarse de caminos de fierro. Yo le pregunto al presidente cuántos caminos de fierro tiene anunciado en términos de obra pública. Y además, esta cuestión de la obra pública y de establecer comunicaciones en ciudades en las cuales el sector privado y el capital extranjero puntualmente no están interesados en llevar adelante, tuvo consecuencias en el último tiempo, en las últimas semanas, con la inversión de Petronas. Pensemos, no sé si estaban al tanto, pero se cayó la inversión de Petronas, que era de 30.000 palos verdes, que se iba a instalar una planta de licuefacción, en un principio en Bahía Blanca. Milei la cambia a Río Negro, y claro, o sea, entre el cepo y entre que se instalaría una planta en un páramo donde no hay rutas, no hay puerto, en comparación con Bahía Blanca, donde vos tenés ruta, tenés acceso rápido a los mercados, tenés el puerto, y en un contexto en el cual el Estado dice que no va a gastar en obra pública, se desplomó la obra pública, y es un desincentivo para invertir ahí. Bueno, la generación del 80 es consciente de que el Estado tiene que tener un rol activo, y entonces no solamente invierte en ferrocarriles para comunicar, digamos, amplias regiones del país, sino que además invierte en puertos, por ejemplo, en la mejora de las instalaciones portuarias, porque es consciente de que esas inversiones son importantes para el desarrollo, el rápido desarrollo de la economía nacional. Que esto no implica, ya esto va más allá de la cuestión de la redistribución, que eventualmente si quieren lo podemos charlar en otra columna, si crecimiento beneficia a todo el mundo, pero por lo menos en términos de crecimiento global de la economía y de estrategia global de crecimiento económico, y bueno, Roca, Juárez Selman, Pellegrini, y tiene una política de tratar de garantizar ese crecimiento con gasto estatal. Para cerrar este apartado, voy a leer un fragmento, y para que tenga sentido el título de la columna, esto de socialistas de Estado, voy a leer un fragmento de José Aterri. José Aterri, que es una persona sumamente conocida en la historia argentina, pero que era ministro de Finanzas de Luis Sáenz Peña, el sucesor de Carlos Pellegrini, que en última instancia Luis Sáenz Peña fue puesto por Roca, con lo cual no estamos hablando de alguien que estaba en oposición, en una interna contra Roca dentro del Partido Autonomista Nacional. Bueno, el ministro de Finanzas de Luis Sáenz Peña, Terry, tiene una serie de declaraciones discutiendo contra los que critican la intervención del Estado en la economía. O sea, está discutiendo con sus contemporáneos. Pero, digamos, uno puede agarrar este mismo discurso y aplicárselo a los liberales actuales. Dice lo siguiente: comparar nuestra sociedad con la Francia, por ejemplo, es craso error. Allí los capitales acumulados en el transcurso de siglos y la mayor cultura intelectual hace ahora inútil y hasta peligrosa la excesiva injerencia del Estado en la vida social. Entre nosotros, dada nuestra pobreza, nuestros hábitos, que no se extirpan en un día, las condiciones especialísimas del país, de inmigración cosmopolita, con exuberantes riquezas naturales, con territorios vastísimos, incultos y despoblados, con masa de población perdidas en el espacio, la acción del gobierno se impone y el socialismo de Estado hasta ciertos límites importa una verdadera necesidad. Socialismo de Estado. Y si no alcanza, veamos lo que dice después. Y si comparamos la Argentina con la Europa, tendríamos que concluir que es allí que el socialismo de Estado ha existido y existe en sus más amplias y extensas manifestaciones. Es hecho comprobado, ojo acá, es hecho comprobado que los portentosos descubrimientos, inventos, adelantos de este siglo han requerido para su aplicación el estímulo y el poder colectivo representado por el Estado. Ferrocarriles, telégrafos, correos, caminos, medios de transporte, sanidad, higiene pública, saneamiento de las ciudades, construcción, fabricación y circulación monetaria han sido otros tantos elementos del socialismo de Estado en aquellos países de tradiciones y de riquezas acumuladas.
al ángulo, Milei. Te están diciendo que la economía no va a crecer por la acción del libre mercado. Tus próceres te están diciendo que el Estado tiene que intervenir activamente y que esa intervención implica gastar y gastar mucho, aunque eso implique tener las cuentas desequilibradas. Por lo cual, si querés discutir con alguien, discutí con esta gente. Ponete de acuerdo con tus próceres, que te están diciendo otra cosa. Para ir cerrando esta columna, el objetivo de este video no es hacer una apología al loquismo, no es invitar a replicar lo mismo, sino que demostrar que incluso en los casos más, entre comillas, extremos del liberalismo, hay una intervención política activa. El Estado interviene, el Estado gasta, el Estado estimula, el Estado establece empresas allí donde los capitales privados no lo hacen, porque, digamos, acá la cuestión es garantizar el crecimiento económico en un plazo relativamente breve. Obviamente con una economía que está basada únicamente en la exportación de materias primas, pero bueno, garantizó un crecimiento económico en ese momento, y esto incluso al margen de toda la discusión acerca de digamos, niveles salariales, condiciones de trabajo, condiciones de vida. Por lo menos hablando en términos macroeconómicos. Los próceres de Milei son estatistas activos en educación, en transporte, en política monetaria, en política fiscal, incluso al punto de crear empresas. E incluso ya viniendo un poco más cerca en el tiempo, otros países o otros modelos que toma Milei ya fuera de Argentina, que son países sobre todo el sudeste asiático, como Corea del Sur, como Singapur, son países donde el Estado está muy activo. Pensemos que Singapur, el país que está arriba de todo en el índice de libertad económica, despega económicamente en los años 60 a pura fuerza de planes quinquenales y de intervención económica y de empresas estatales. Y que incluso al día de hoy el sector público, las empresas públicas son el 20% del PBI. Entonces, acá hay un problema de intentar justificar una política económica a partir de inventarse no solamente una historia ficticia, sino un presente ficticio proyectado a otros países, obviamente. Ahora, quizás en los comentarios a algunos se le puede llegar a ocurrir, bueno, y che, ¿por qué no volvemos a ese modelo económico que fue tan exitoso? En todo caso, podemos rediscutir las condiciones de vida. El tema es que la Argentina es ese modelo económico puramente agroexportador, con un sector industrial muy reducido, que existía pero que era muy reducido, alcanzaba para una población de 5 millones de argentinos, 10 millones de argentinos, 15 millones de argentinos quizás, pero no alcanza para sostener la vida de casi 50 millones de argentinos. Voy a leer un fragmento de un economista, ya falleció, Aldo Ferrer, que escribía en el año 78 lo siguiente en relación a la política económica de la dictadura militar, o lo que él pronosticaba que iba a ser la política económica de la dictadura militar. Es lo siguiente: el problema radica en que la dimensión alcanzada por la economía argentina y el contexto internacional convierten en no viable una estrategia económica concentrada en la especialización del país en torno a sus ventajas comparativas estáticas, es decir, solamente vender materias primas. Con esta política económica sobran 2 millones de kilómetros cuadrados y 15 millones de habitantes. 15 millones de habitantes sobrarían, cuando la Argentina en ese momento tenía 27 millones de habitantes. Es decir, el agro por sí solo no puede sostener a toda la vida que dio lugar a lo largo de su historia a la Argentina. Tenemos que centrarnos en otro modelo. Tampoco buscamos el modelo peronista de pymes por todos lados, de pequeño capital, que nos ha llevado a esta situación de degradación constante. Ya lo dijimos en sucesivas columnas, no solamente yo, sino también mi compañero Damián Mil, Eduardo Sartelli, que la burguesía argentina se destaca por ser chica en términos internacionales y por lo tanto ser poco competitiva. Y para compensar esa falta de competitividad necesita de subsidios estatales, es decir, subsidios estatales que toman la forma de crédito barato, incluso con tasa de interés por debajo de la inflación, y en los casos más extremos con destruir las condiciones de vida de sus propios trabajadores, teniendo gente en negro, pagando salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo, por lo cual es una degradación lenta, pero sin pausa, de las condiciones de vida de los trabajadores argentinos. Para eso nosotros, para salir de este pantano, ese es el nombre que le ponemos, el pantano argentino, para salir de él nosotros tenemos una propuesta, se llama Argentina 2050, invitamos a leer el libro, y si no tienen tiempo para leer el libro, porque a veces pasa, con los tiempos de laburo que manejamos,
Los invito a leer, a verse las columnas de mis compañeros, como Damián, como dije hace un rato, como Eduardo Sartelli. Y si no, si quieren, a pedido del público, podemos iniciar un ciclo, no solamente de columnas históricas, de la cual este es el primer capítulo, sino además podemos iniciar un ciclo de columnas destinadas a explicar nuestras propuestas punto por punto. Si están interesados, comenten en la caja de comentarios y nos vemos la próxima. Entonces, Javo, la evidencia empírica, como vos decís, dice todo lo contrario de lo que vos estás haciendo y diciendo. Estás diciendo una burrada. En todo caso, despertate y agarra un libro.